Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy tenemos una transmisión especial de La Silla Roja, no solamente porque estoy yo solo, sin mis colegas aquí en el estudio, sino porque hacemos enlace hasta California, Los Ángeles, California, a la Universidad de California en Los Ángeles, la muy célebre UCLA, la UCLA. Y lo hacemos porque un mexicano de excepción, de excelencia, el doctor Julio Frenk Mora, usted lo recordará, secretario de Salud, rector por 9 años en la Universidad de Miami, además de muchos cargos académicos de investigación, integrante de la Organización Mundial de la Salud. Fue investido el pasado jueves como el nuevo rector de la Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA. Y me da un enorme gusto hacer contacto con usted, querido doctor Julio Frenk. Bienvenido y muchas gracias de verdad por permitirnos este espacio y compartir con la audiencia mexicana este momento tan importante. Muchas gracias. No, gracias, al contrario, Leonardo, es un honor. Se viven tiempos difíciles, doctor. ¿Qué momento este de llegar a una nueva rectoría en la Universidad de California? Y creo que es muy conveniente explicarle al público mexicano qué está pasando en Estados Unidos y cuál es el ambiente. Vemos a colegas suyos en Harvard o en Princeton o en Yale y en otras universidades lanzar discursos muy liberadores o libertarios. Y vemos una ofensiva de parte de Washington y del gobierno federal de los Estados Unidos hacia las universidades en términos presupuestales, académicos, migratorios también, en términos incluso, me atrevo a decir, ideológicos y hasta de libertad de expresión, de libertad de cátedra. Así lo vemos desde este lado, pero lo vemos de lejos. ¿Cómo se está viviendo ahí, doctor? ¿Y qué impresión tiene usted de lo que está pasando entre la política y el mundo académico? Por favor. Sí, muchas gracias. Me encanta la idea de poder conversar con el público mexicano ahora en esta nueva fase de mi vida. Yo sigo muy vinculado con México. La mayor parte de mi carrera profesional la hice en México. Y ahora en este último trayecto sí he tenido la oportunidad de desempeñarme en el ámbito de la educación superior en Estados Unidos. Empecé primero siendo el decano, el director de la Facultad de Salud Pública en la Universidad de Harvard, que ha estado mucho en el centro de estas discusiones ahora. Y luego, como se señaló en la introducción, 9 años como rector de la Universidad de Miami. Y ahora desde enero de este año, desde el 1 de enero, soy el rector de la Universidad de California, Los Ángeles. Como bien decías, la famosa UCLA, como le decimos cariñosa y afectuosamente en México. Aquí una aclaración, porque no es igual en otros países, incluyendo México. Yo empecé en enero y he estado ya 5 meses, más de 5 meses como rector, pero en Estados Unidos hay la tradición de que después de un periodo se hace la ceremonia formal de investidura, porque ese es el periodo en que uno, sobre todo si viene de fuera, como fue mi caso, puede entender mejor la universidad y en vez de dar un discurso el mero día que empieza uno sin realmente tener todavía un conocimiento profundo de la realidad en el terreno, en vez de eso me ha dado esta oportunidad de conectarme con las distintas comunidades que forman la universidad y poder articular un discurso coherente, que fue lo que ocurrió el jueves 5 de junio. Las ceremonias de investiduras siguen las tradiciones universitarias, algunas tradiciones se remontan a siglos, tratando de subrayar que las universidades proveen esta impresión, este sentimiento de continuidad y van construyendo civilizaciones, porque las universidades se encuentran entre las instituciones más duraderas que tenemos en el mundo. Nuestra UNAM se fundó en su primera versión en el siglo XVI. Tenemos universidades en Europa que cumplen ya 1000 años de existencia, como Bolonia, o 800 años como Salamanca, la universidad más antigua en el mundo de habla hispana. Y en Estados Unidos, que es un país más joven, la Harvard está a punto de cumplir 400 años. Entonces hay un elemento aquí que quiero destacar
porque a lo largo de esos siglos de que la institución universitaria ha perdurado, ha habido muchos momentos de sobresalto, muchos momentos de ataque a las instituciones universitarias, pero quiero ponerlo en el contexto para que veamos que lo que estamos viendo ahora, aunque no tiene precedente, al menos en mi vida he visto algo similar a este reto que se le está haciendo al sistema universitario en Estados Unidos. Lo pongo en un contexto histórico para que el público no tenga duda de que las universidades van a persistir, de que no es la primera vez que desde el poder se cuestiona el pensamiento crítico independiente, que es lo que define una universidad, y no será la primera vez que las universidades salgan avantes. Entonces, yo arranco con una opinión muy optimista y de ninguna manera sintiéndonos agobiados por los últimos desarrollos que han ocurrido. Tienen gran visibilidad y gran resonancia a nivel mundial porque Estados Unidos, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, ha desarrollado el sistema más, el mejor sistema universitario en el mundo. Fue un periodo de enorme crecimiento donde se han invertido millones de dólares a lo largo del tiempo en crear esta idea de la universidad de investigación, la universidad que hace enseñanza a muy alto nivel, desde la licenciatura hasta los doctorados, y al mismo tiempo y como parte integral de la función educativa, lleva a cabo la mayor y mejor investigación, la investigación de frontera, que va haciendo avanzar el conocimiento y que va generando las tecnologías. Las universidades no son una torre de marfil que está en otro espacio, afecta la vida diaria. Todas las innovaciones que han mejorado, que han alargado la vida y que han mejorado la calidad de vida de los humanos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, en los últimos 80 años, todas se han originado en investigación básica y la gran mayoría de esa investigación se ha realizado en universidades y una altísima proporción se ha desarrollado en universidades de Estados Unidos, porque Estados Unidos tuvo esta visión de invertir en la educación y en la investigación y darle a la universidad, a las universidades, el rol de ser las principales generadoras de investigación. Entonces, ese es el contexto de lo que hemos estado viendo desde enero, que empezó la segunda administración del presidente Trump, y donde se ha escalado un poco el clima de polarización que afecta a Estados Unidos y a muchos países. México no está totalmente exento de fenómenos muy parecidos. Es a nivel mundial, un avance de la polarización política, una dificultad en encontrar espacios comunes. Eso es lo que ha llegado a las universidades y se traduce en una serie de cuestionamientos a la forma en que las universidades han estado avanzando, y como el gobierno federal de Estados Unidos invierte cantidades enormes en ciencia, cosa que quisiéramos ver más en México, pero y que yo tengo esperanzas que teniendo una presidenta que es científica en sus orígenes, haya esa inversión en ciencia. En Estados Unidos ha sido históricamente, pero sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, una inversión extraordinaria. Es el país que más invierte en ciencia en el mundo, y es el origen de muchísimas de las innovaciones que luego benefician a todo el mundo. Esa relación está siendo cuestionada y ahora vemos a un gobierno federal que pide cambios en las universidades, y si las universidades en defensa de su autonomía se rehúsan a hacerlos, entonces está recortando o amenazando recortar las inversiones en investigación. Esa es la situación que estamos, y es la Universidad de California, Los Ángeles, que es una de las más prominentes universidades de investigación. En las calificaciones, los ranqueos que se hacen, lleva 8 años como la mejor universidad pública de Estados Unidos y está como en el lugar 16, 17 de las 20 mejores universidades de todo el mundo. Es una gran universidad en una ciudad muy plural, muy cosmopolita, donde hay desde luego una enorme población mexicana, y yo me siento muy a gusto en Los Ángeles porque tengo compatriotas con los que hablo
todos los días, y que muchos de ellos son profesores, son alumnos, son empleados de la universidad y desde luego en la ciudad es una ciudad extraordinariamente rica en eso. Pero en eso es en lo que estamos, Leonardo, y sí es un momento de confrontación que yo no había visto en mi trayectoria, pero que, como dije al principio, tiene muchos precedentes históricos. Gracias por el contexto, doctor. Nos da una perspectiva importante. Ahora profundizamos en el momento presente, pero yo quisiera... en Estados Unidos hay universidades públicas y privadas, doctor. Algunas que se financian o se fondean con recursos provenientes de los gobiernos, de los estados, del federal, etcétera, y otras que se financian enteramente con recursos privados, fundaciones, donaciones, benefactores y, por supuesto, colegiaturas, diríamos en lenguaje mexicano. La UCLA es pública y está dentro de las públicas en sus estándares más altos, pero otras de las que están en el blanco del ataque son privadas. ¿El sistema de financiamiento les otorga alguna independencia, alguna autonomía de decirle al poder político: tú aquí no tienes intervención, no puedes meterte, no puedes tener ninguna injerencia? ¿Qué lectura hace de esto? Es una excelente pregunta. En efecto, en Estados Unidos, si vemos las mejores universidades, todas son públicas y todas son estatales. Estados Unidos es único entre los países más industrializados y los países de ingresos medios como México, en que no tiene universidades federales, no hay una universidad nacional como sería, por ejemplo, la UNAM en México. Entonces, todas las universidades públicas son estatales. Aquí hay la excepción de universidades que están ligadas a las Fuerzas Armadas, esas sí tienen un carácter federal, pero eso es un segmento relativamente pequeño del ámbito universitario. Entonces, fuera de las academias o las universidades ligadas a las Fuerzas Armadas, todas son públicas, estatales o privadas, y todas las privadas son privadas sin ánimo de lucro. Hay un pequeño segmento de universidades privadas lucrativas, pero ninguna de esas están entre las primeras. Ninguna, cero. Todas las que están entre las mejores 100 universidades son las que son privadas, son sin ánimo de lucro, y las que son públicas son estatales. Son mucho menos diferentes de lo que aparentan. De hecho, las mejores, si uno ve las 20 mejores universidades en Estados Unidos, las primeras 15 son privadas no lucrativas y las últimas 5, empezando por la UCLA, son privadas, como dije, a nivel estatal. Ahí las otras son Berkeley, la Universidad de California, Berkeley, que es una universidad diferente, pero somos parte del mismo sistema universitario de la Universidad de California, la Universidad de Michigan, en fin, hay universidades, la Universidad de Texas, muy, muy prominente, también pública, estatal. Y si uno ve la Universidad de Carolina del Norte, es otro sistema universitario de alta excelencia. Si uno ve esas, digamos, las mejores 25 universidades, diríamos que 15 son privadas no lucrativas, y las otras 10, ahí están muchas de estas públicas estatales de muy alto nivel. No son muy diferentes. Las privadas, por ser no lucrativas, tienen exención de impuestos. Entonces, eso representa un subsidio fiscal, porque aunque no reciben un subsidio directo del gobierno, al tener la exención de impuestos, es de facto una forma de financiamiento público como subsidio fiscal. Las públicas, como la UCLA, el subsidio que reciben como subsidio no restringido es del Estado. Ahora, California es un estado muy grande. Si fuera un país, sería la cuarta economía más grande del mundo. Entonces, es un estado grande con muchos recursos, y ese subsidio estatal que ayuda a la operación de las 10 universidades que forman el sistema universitario de la Universidad de California es muy valioso, pero no representa más allá del 10-12% del presupuesto total, por ejemplo, de nosotros aquí en la UCLA, ese subsidio. Entonces, todo lo demás se compensa
con contratos para la realización de investigaciones. El dinero que llega a las universidades, sean privadas, no lucrativas o sean públicas, el dinero que llega del gobierno federal no es un subsidio irrestricto como, por ejemplo, las universidades en México reciben un presupuesto del gobierno federal que usan para su operación. Ese no es el modelo. Esos dineros vienen de los gobiernos estatales y no son suficientes para cubrir los costos de operación. Las universidades mejores, las de investigación, establecen en un proceso altamente competitivo, crean sus proyectos de investigación que se somete a una revisión de pares, como digo, increíblemente competitivo. Digamos, ahora estamos como en 10% de las propuestas que se someten son financiadas por las agencias del gobierno federal que financian la investigación, que son la Fundación Nacional de Ciencias y los Institutos Nacionales de Salud. El presupuesto de los Institutos Nacionales de Salud ha sido históricamente el más alto y financia toda la investigación biomédica y clínica, de la cual han salido la gran mayoría de los medicamentos y vacunas que han beneficiado a todo el mundo. La Fundación Nacional de Ciencias financia el resto de las áreas de investigación en computación, en tecnologías de la información, etc. Entonces son los dos pilares financieros. Los investigadores que están en una altísima proporción en las universidades públicas y privadas someten proyectos y a través de un mecanismo de revisión de pares súper transparente se asigna a una minoría, a los mejores, a los 10% mejor, 10-15% del total, contratos para que realicen esa investigación con financiamiento del gobierno federal. Entonces, cuando uno oye algunas de las amenazas que han venido al gobierno federal de Estados Unidos ahora, sonaría como que el gobierno federal es muy magnánimo en financiar a una universidad como Harvard. No, es una relación contractual. Por eso están ahora en las cortes, porque Estados Unidos mantiene un poder judicial independiente y las universidades todas hemos estado en las cortes buscando amparos a algunas de las decisiones del gobierno federal que nos afectan. Muchos de estos son relaciones contractuales que no se pueden violar así nada más. Entonces, esa es la diferencia, es en el hecho de que las universidades públicas reciben una parte de un subsidio irrestricto para su operación cotidiana, pero que no cubre la totalidad, cubre quizás un 15% máximo. Eso no lo tienen las privadas. Y ambas reciben contratos del gobierno federal y ambas se benefician de la filantropía. Incluso las las universidades públicas reciben donativos de filántropos de distinto tipo. En las privadas esa filantropía es un porcentaje mayor porque no tienen el subsidio estatal. Pero si uno compara a la UCLA con Harvard o Yale o a Michigan, que es otra pública de estas de alto nivel, o la Universidad de Texas, son prácticamente indistinguibles y compiten entre sí. Hay una competencia feroz por reclutar a los más talentosos investigadores, sean públicas o privadas. Entonces son diferencias de lo que aparentaría ser. Sí, es un sistema muy competitivo en este nivel que usted menciona, la competencia por los fondos, por la recaudación, por los benefactores, pero también por el talento, ¿no es cierto? Y traer a los más grandes expertos y especialistas en áreas para que justamente sean los que traigan los fondos a los proyectos de investigación. Muy bien, yo creo que el esquema está... Competencia por los estudiantes. Los estudiantes también. Iba yo a para esa. Atraer. Sí. Porque tengo sobrinos y sobrinas que han enfrentado este sistema de terminar el college, ir a la universidad, ¿no es cierto? Es decir, calificar, terminar el high school y concursar. Y son periodos de enorme estudio, de aplicar a 8, 10, 12 instituciones y ver cuál te acepta. Y ahí las universidades pues seleccionan muy bien sus perfiles y qué tipo de gente están buscando, ¿no? Es un sistema altamente competitivo, muy diferente al de México, doctor. Sí, es diferente, pero para ese nivel de universidades. Ahora, Estados Unidos lo que sí tiene
es, yo diría, un ecosistema universitario muy diverso. Claro. O sea, que tiene, digamos, tres Niveles. ámbitos. Eh, por ejemplo, en el estado de California simplemente hace más de medio siglo, o aproximadamente medio siglo, se diseñó lo que se llama un plan maestro de educación superior y se crearon tres niveles, pero son niveles permeables, o sea, la gente se puede mover entre niveles, no son estancos. Hay el nivel de la Universidad de California, son las universidades de investigación. Está la universidad, las universidades son varias, igual que las de California, estatales, las Sí. universidades del estado, California State se llama, universidades estatales de California, esas tienen más énfasis en la enseñanza, sobre todo licenciatura y maestrías, no dan doctorados. Las del primer nivel, que son las universidades de investigación, hacen la investigación y dan los doctorados. Y luego está lo que se llaman colegios comunitarios. Sí, los community college. Los community colleges, que son para obtener grados que se llaman de asociados, 2 años, más gente que va a las, digamos, al espacio laboral técnico, Sí. incluso técnico profesional, lo que llamaríamos en México técnico profesional. Ahora, la belleza del modelo de California, que no es el que prevalece en otros países, en muchos países hay un examen cuando acabas la preparatoria o la secundaria, la preparatoria, el bachillerato, y según ese examen te ponen en uno de esos 3 escalones y ahí te quedas para el resto de tu vida. Aquí en California, que es un estado muy igualitario, tú puedes moverte, puedes empezar en un community college, en un colegio comunitario, y llegar a las universidades del más alto nivel. La Universidad de California, Los Ángeles, tiene un marco ético de abrir oportunidades y de activamente reclutar estudiantes que vienen de los grupos menos favorecidos. Entonces, 1 de cada 3 estudiantes de primer año, perdón, de primer ingreso, se transfieren. Por cada 2 estudiantes nuevos que empiezan en la universidad, 1 más viene del sistema de los colegios comunitarios. Uh-huh. Muy importante. Y eso, ahora, hacen 2 años en el colegio comunitario y completan los otros 2 años. En Estados Unidos, lo que es la educación de pregrado dura 4 años, normalmente, sí, algunos toman más, pero en general la licenciatura son 4 años. Entonces hacen 2 años en el colegio comunitario con costos muy bajos y luego se transfieren. Muchos de ellos, los mejores estudiantes, se pueden transferir al primer nivel. Entonces hay movilidad. Muchos empiezan en el sistema de las universidades estatales de California, que son las que tienen más énfasis en enseñanza, pueden pasar a la Universidad de California, que son las de más alto nivel. Entonces hay permeabilidad y eso hace que sea un sistema muy diverso, con millones de estudiantes que llegan y ubican el nivel de que mejor empata con sus intereses y sus habilidades. Correcto. Pero también con sus intereses. Claro. Para mí todo trabajo es digno. Si alguien quiere dedicarse a una actividad, una ocupación técnica, eso tiene la misma dignidad que el gran médico que tiene doctorados y lo que sea. Todo trabajo es digno y el chiste es ofrecerle a todo mundo la oportunidad que mejor se adapta a sus aspiraciones personales y también a sus habilidades. Sí, claro. Porque no tiene caso estar aceptando estudiantes al nivel más alto que no van a poder y que van a acabar reprobando. No se le ayuda a nadie. Entonces, o que no les interesa, sin duda, claro. O que no tienen interés, claro, lo cual es legítimo. Claro. Pero tenemos ejemplos maravillosos como Steve Jobs y Bill Gates, que habiendo sido aceptados en las mejores universidades, Yale y Harvard, sí, renunciaron. Dijeron, no me interesa más, yo me voy a ir a crear mi empresa. Y Bill Gates se fue a hacer Microsoft y Steve Jobs se fue a hacer Apple y nunca recibieron un título. Bueno, si eso es lo que a ellos les fue muy bien, obviamente, si eso es lo que ellos quieren, debemos tener sistemas de educación postsecundaria, claro, muy diversos que atiendan las distintas necesidades y aspiraciones y deseos de la gente. Déjeme abordar el tema, doctor Frenk, porque vemos desde fuera con mucha preocupación esta hostilidad o esta ofensiva por parte del gobierno
federal en contra de, creo que de forma muy dirigida al caso de Harvard, pero en más de un artículo he podido ver que Harvard ha tomado como la bandera de ser la punta de lanza en esta defensa de la libertad universitaria. Usted decía al principio que nunca en su trayectoria había vivido o experimentado un momento como el que vivimos. ¿Qué está pasando, doctor? Sí, lamentablemente esta polarización ahora afecta a las universidades. Y hay muchos factores que convergen en la situación que estamos viviendo. Lo primero ha sido la expansión del populismo en todo el mundo, no es un fenómeno de un país, lo padecemos en México, está presente en Estados Unidos, está presente en muchos países europeos, con gobiernos que, aprovechando las vías democráticas, llegan al poder y empiezan a capitalizar en las desigualdades reales que hay en las sociedades. Pero en vez de abordarlas en un espíritu constructivo, se abordan creando divisiones, ahondando divisiones, generando una división entre las élites perversas y el pueblo bueno. Esa es la esencia de la ideología populista. Entonces, las universidades son, en casi todos estos países, una presa fácil, porque es fácil distorsionar la misión universitaria y en vez de verlas como yo las veo, como el vehículo más ágil y más legítimo de movilidad social, los presentan como si fueran torres de marfil elitistas que desprecian al hombre y la mujer comunes, etcétera. Crean un discurso distorsionado que los hacen parecer a las universidades como parte de la élite. Por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, las universidades en Estados Unidos sean altamente selectivas, eso construye ese discurso. Lo que no dicen es que las buenas universidades como la UCLA hacen un esfuerzo para que, aunque hay exámenes de admisión muy difíciles, hacen un esfuerzo para descubrir el talento de gente que están en familias no privilegiadas, muy desfavorecidas, familias pobres, familias de origen afroamericano, latinas, y no es que se les dé chance y preferencia a sus familias. Hay un esfuerzo por descubrir el talento que está ahí. El talento no nada más está distribuido entre la gente de mayores recursos. A mí me da mucho orgullo que esta universidad, 30% de los estudiantes son los primeros, son la primera generación en sus familias en asistir a una universidad. Entonces, la idea de que estas son instituciones para los ricos, donde solo los ricos entran, es una falsedad. Algunas universidades quizás sean así, pero las mejores universidades no son así. Ciertamente, las universidades públicas como la UCLA buscamos ese talento en donde esté, y luego a través de becas y ayudas financieras se hace accesible la educación a los estudiantes que tengan esa capacidad de ser exitosos en un ambiente altamente competitivo. De tal manera que las barreras financieras se reduzcan a su mínima expresión. Bueno, toda esa realidad no es parte de la narrativa populista. La narrativa son parte de la élite, están en contra del pueblo, vamos a atacarlas. Y eso ha llevado a esta polarización, y no nada más son las universidades. Cualquier centro de pensamiento crítico independiente suele ser un blanco a los ataques de los gobiernos populistas. La prensa, las organizaciones de la sociedad civil, las universidades, son centros independientes, porque lo que hay es una necesidad de control absoluto de esas instituciones. Y lo vemos, si vemos, por ejemplo, lo que ha pasado en Hungría, con Viktor Orbán, que es un típico líder populista. Bueno, acabó con las mejores universidades húngaras porque hasta que no las sometió, y una universidad que se les oponía, la Universidad de Europa Central, acabó teniendo que cambiarse a Viena porque no podían operar. Ahora, ¿a quién perjudicó eso? Pues no a la universidad se fue a otro lugar. Perjudicó a los húngaros porque ya no tienen esa universidad de excelencia que atraía estudiantes de todo el mundo, que hacía investigación de frontera. Pero están dispuestos a pagar ese precio con tal de controlar
el espacio universitario. Entonces, es una mezcla del momento en que vivimos, no se restringe a las universidades, pero sí es muy peligroso para las universidades porque se está distorsionando la esencia de la universidad. Y parte de esto no empezó ahora con el actual gobierno. Llevamos varios años en que las encuestas muestran una reducción de la confianza del público en las universidades. Entonces, yo, mi posición, y lo dije el jueves pasado en mi discurso inaugural, como ya después de mi investidura formal, nosotros tenemos que confrontar el hecho de que hay una erosión de la confianza del público. Ahora, los políticos populistas se aprovechan de eso, pero el problema de fondo es volvernos a ganar la confianza del público. Y esto creo que se aplica en Estados Unidos y en todo el mundo. ¿Cómo lo hacemos? Es mostrando de manera concreta, fácilmente accesible, los beneficios de tener buenas universidades, los beneficios para la sociedad. Romper la idea de que somos instituciones elitistas. No es cierto. Reforzar la misión de reclutar el talento donde se encuentre, de que no haya barreras financieras de acceso. Y luego empezar, esto es quizás lo más importante, Leonardo, y en lo que enfaticé mucho en mi discurso inaugural. Estamos ahora en la antesala, de hecho ya entramos a una revolución educativa, como no la habíamos tenido. Por diversas razones, la educación fue uno de los pocos campos de actividad que no tuvieron una revolución tecnológica en el siglo XX. Compáralo con la atención médica, por ejemplo, claro, o con el transporte, ¿no? Sí. La aviación, los automóviles. Por alguna razón, esa revolución tecnológica no llegó a la educación. Empezamos el siglo XXI y básicamente seguíamos con el mismo modelo, las aulas, un profesor ahí echando rollo, los estudiantes tomando nota pasivamente. Esa revolución está ocurriendo ahora. Y esa revolución nos permite simultáneamente elevar la calidad de la educación, haciéndola más activa y más interactiva, y expandir el acceso a esa educación. Entonces, parte de mi estrategia en la UCLA es ampliar enormemente ese espacio de usar las mejores tecnologías en línea, pero no las cursos en línea tradicionales, que es grabar las mismas conferencias pasivas. Claro. No, son plataformas activas, interactivas, utilizar el potencial de la inteligencia artificial para personalizar la educación, casi un futuro en que cada estudiante de todos los niveles, desde la primaria hasta el doctorado, tenga un tutor personalizado con una mezcla de un tutor humano y un tutor de inteligencia artificial que le ayude a avanzar a su ritmo. Estoy hablando de simuladores que se usan ahora, por ejemplo, en la formación de médicos y enfermeras, que con maniquís altamente realistas, que les permiten practicar maniobras complejas. Por ejemplo, en la pandemia, la intubación de pacientes muy graves es una maniobra muy complicada, y en vez de estar cometiendo errores en un paciente que está muy serio, se hace con estos maniquíes altamente realistas, y aprenden los estudiantes de enfermería, de medicina, a hacer esa maniobra o hacer una cirugía compleja. Estamos en una revolución tecnológica que nos va a permitir ampliar el acceso, bajar los costos de la educación e ir volviéndonos a ganar la confianza del público. Esa es la batalla que tenemos que dar. Yo no suscribo la idea de echarle la culpa al gobierno y a esto, ni presentarnos como víctimas. Tenemos que defender los valores universitarios y la autonomía universitaria. Y también tenemos que reconocer que el público está perdiendo la confianza en nosotros y tenemos que ganarnos esa confianza, no con declaraciones, sino con hechos y beneficios reales para la población. Muy claro, doctor, muy claro. En México, no vamos a entrar al caso porque nos desviaríamos, pero el caso del CIDE en México es un ejemplo de una institución que sufrió este tipo de ataques por parte del poder, como ahora lo sufren algunas universidades en Estados Unidos. Déjeme hacer una pausa muy breve, doctor. Vamos a mensajes y regresamos enseguida. Estamos con el doctor Julio Frenk en la silla roja a distancia.
Explicó usted ya con toda precisión, doctor, este modelo político o de poder que pretende controlarlo todo, ¿no? El pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de cátedra, de forma muy señalada, porque es una de las banderas de la administración Trump, está el tema migratorio y su, pues, animadversión absoluta a que haya que a mi juicio usted la comparte, pues esta pluralidad de estudiantes de todas partes del mundo en muchas universidades americanas, ¿no? Sin duda en Harvard, que hemos señalado mucho, pero ustedes en UCLA pues tienen de un montón de países, ahora me dirá, pero estoy seguro que sí, muchos hispanos o latinos, pero también de otras partes. Sé que hay una población que proviene de Asia significativa también. Y tiene que ver con este rechazo de la política de esta administración o de los republicanos a tener gente de otros países. A lo mejor ahí hay una, ¿no? Hay uno de estos ejes de ataque. Está este otro de lo que vivimos cuando los intensos ataques israelíes a la comunidad de Gaza en Palestina. Y hubo protestas en muchas universidades americanas de pues estudiantes, y aquí no importa el color, la raza, la religión, ni siquiera el origen nacional, que estaban en contra de esto, ¿no? Y que están en contra de los ataques y de esto. Y este es otro tema que molesta profundamente al gobierno, que le parece que en las universidades no debiera haber este tipo de protestas, cuando la universidad pues es el centro por excelencia del pensamiento libre, crítico. Para eso existe una universidad. ¿Qué balance hace de todo esto, doctor? Y corríjame si algo de lo que he dicho está mal, por supuesto. No, son puntos, los dos son puntos muy importantes para entender los retos que está enfrentando las universidades en Estados Unidos. Con el primer tema, el de los estudiantes internacionales. Yo prefiero esa palabra que extranjeros. Internacionales, son de muchas naciones. Las grandes universidades se conciben a sí mismas, sí, como instituciones arraigadas en una comunidad local, y al mismo tiempo como instituciones conectadas globalmente. Es un falso dilema lo local contra lo global. Todo en nuestro mundo, todo en nuestro mundo es simultáneamente global y local. Se ha acuñado este término de glocal. Glocal es que quiere decir que todo es global y todo es local. Entonces, no hay ninguna contradicción. Nosotros somos una universidad muy arraigada en la ciudad de Los Ángeles, pero tenemos estudiantes de más de 100 países. Y esa ha sido una de las grandes fortalezas del sistema universitario, de las mejores universidades de Estados Unidos, la atracción. Ahora, en un gobierno como el actual en Estados Unidos, tan obsesionado con la balanza comercial, con los déficits comerciales, bueno, lo que no han visto aparentemente es que la mejor balanza comercial más favorable para Estados Unidos es la exportación del servicio educativo. Cada vez que llega un estudiante de fuera, de otro país, a estudiar en Estados Unidos, es una forma de exportar el servicio de la educación, es un servicio que se otorga. Simplemente aquí, el usuario del servicio es el que se muda, el que se mueve, pero cada estudiante internacional que está en Estados Unidos es una forma de exportar el servicio educativo. Bueno, no hay balanza comercial más favorable en ningún otro sector de la economía americana, me atrevo a decir, que el de la educación. Hay más de 1 millón de estudiantes internacionales, o sea, estudiantes de otros países que vienen a estudiar a Estados Unidos, incluyendo muchos mexicanos, pero de todo el mundo. Como digo, aquí en la UCLA son más de 100 países. Hay 1 millón, de hecho ya son más de 1 millón, que vienen a estudiar a Estados Unidos. Y hay una fracción minúscula de ciudadanos americanos, norteamericanos, estadounidenses que estudian, no me refiero a intercambios académicos, me refiero a estudiantes de tiempo completo que se van a otra universidad fuera de Estados Unidos. Son una fracción del millón que vienen al revés. Entonces, la balanza comercial para Estados Unidos es de las más favorables. Pero ese no es solamente el tema. El tema es que esos estudiantes, en primer lugar, generan una derrama económica enorme. Se estima que son alrededor de 40,000 millones de dólares que estos estudiantes internacionales generan a la economía de Estados Unidos porque vienen, pagan renta, compran automóviles, tienen que comer, generan 40,000 millones de dólares a la economía de Estados Unidos.
que es una cantidad significativa. Y lo más importante de todo, eso es lo que le ha permitido a Estados Unidos ser la principal potencia científica y tecnológica. Si tú ves la lista de las 10 empresas más innovadoras, los Amazon, los Microsoft, Google, etcétera, estas empresas de alta innovación, Tesla mismo, Claro. ahora que está mucho en los titulares el señor Musk, una altísima proporción, más de la mitad de las empresas más innovadoras de los últimos años, ya sea los fundadores o los actuales directivos de esas empresas, son gente de otros países que llegaron a Estados Unidos como estudiantes internacionales y se quedaron en Estados Unidos para ahí desarrollar esas empresas y crear esta enorme innovación, que es lo que le da la supremacía tecnológica a Estados Unidos. Una alta proporción de esas empresas innovadoras empezaron con estudiantes internacionales. Claro. Entonces, cerrar ese flujo de talento hacia Estados Unidos es, sobre todo, a quien más va a dañar es a la economía americana. Ahora, estamos tratando de articular esta argumentación en múltiples foros y hay muchísima gente en el gobierno y en el Congreso de Estados Unidos que entienden esto. Entonces, no quiero yo pintar a todo el gobierno con la misma brocha. Hay muchísima diversidad de opinión y hay mucha gente que entiende el valor que los estudiantes internacionales generan. El otro tema es el de las protestas. Y ahí es un tema complejo, Leonardo, porque desde antes de los horrendos ataques de Hamás a civiles inocentes israelíes, el 7 de octubre de 2023, el mayor ataque contra los judíos desde el Holocausto, 1.200 jóvenes, niños, bebés, mujeres violadas y mutiladas. Fue un ataque horrendo. Mucho antes de que hubiera una respuesta del ejército israelí, empezaron las protestas. Fue algo que estaba orquestado y ha generado una oleada, ha acelerado, porque no lo originó, ha acelerado una oleada de antisemitismo en las universidades americanas y en la sociedad, y no solamente Estados Unidos. Ese crecimiento del antisemitismo empezó antes del 7 de octubre de 2023, venía aumentando, pero se aceleró muchísimo. Entonces ahí se mezcla el legítimo objetivo de alentar la libertad de expresión, cosa que es un valor supremo de las universidades y que yo defiendo vehementemente, y al mismo tiempo hacerlo en un contexto que no pone en riesgo la seguridad de ningún grupo. En este caso estamos hablando de estudiantes judíos, profesores judíos o israelíes, que se vieron atacados. Aquí, una vez que, aunque las protestas y las expresiones antisemitas venían desde mucho antes, aquí hay algo que es importante destacar. Debemos evitar confundir las acciones de un gobierno con las de un pueblo en general, con las de una nación en general. Hay un gobierno en Israel, encabezado por Benjamín Netanyahu, y uno puede estar en desacuerdo con las decisiones de ese gobierno, pero eso no los hace. Eso no quiere decir que todos los ciudadanos de Israel, que por cierto 20% no son judíos, son la mayoría de ellos palestinos, también hay beduinos, también hay druids, hay varias comunidades, pero 20%, uno de cada 5 ciudadanos del Estado de Israel no son judíos. Entonces no puede uno llegar del gobierno al país, sí, y luego del país llevarlo a toda la gente que comparte una herencia religiosa o cultural, a quienes llamamos judíos y que están por todo el mundo. Y ese escalamiento es el que sí creo que no tiene espacio en las universidades, como no lo tendría contra ninguna persona. Aquí tenemos estudiantes de 100 países, muchos de esos países están encabezados por gobiernos que hacen cosas horribles, pero no le atribuimos a los estudiantes de ese país la responsabilidad. Entonces yo separaría el tema real del antisemitismo, que es un problema en sí, del tema de las protestas.
Por supuesto que Correcto. las universidades son espacios de libertad de expresión, pero no podemos con eso justificar ataques a personas que no Por son supuesto. responsables. Nos Ahora, quedan breves minutos, doctor, y no quiero que sí, se nos vaya el tiempo sin que nos diga cosas muy claras. Usted lleva ya 5 meses al frente de la universidad por un periodo de... no hay periodos fijos. Ah, mire, Cada 5 años hay una evaluación integral y se, usualmente, se entonces renueva o voy no, a estar etcétera. aquí hasta que me toleren o hasta que yo aguante. Pero no hay un periodo delimitado, es un periodo abierto en Lo, principio. lo Pero en iremos 5 años tendré una evaluación. a visitar durante este periodo y en este contexto que usted ha explicado con tanta precisión. ¿Ha recibido en la UCLA algún señalamiento de limitar libertades, expresiones, nacionalidades al interior de la universidad? No, hemos recibido requerimientos de información, siempre cooperamos con el gobierno, somos una institución pública, cooperamos con el gobierno dentro de los límites de la ley. Si el gobierno nos pide, por ejemplo, datos confidenciales de estudiantes, no los vamos a dar. Tenemos muchos estudiantes indocumentados, sobre todo muchos de México. Nosotros no damos información de nuestros estudiantes y respetaremos las leyes, como creo que en todos los países debemos todos respetar el Estado de Derecho, y eso empieza por el gobierno respetando sus propias leyes. Entonces cooperamos en el marco de la ley. Eh, ¿Existe alguna asociación, alianza de rectores de universidades que se estén comunicando para diseñar estrategias comunes en defensa de los derechos y las libertades universitarias en los Estados Unidos? Absolutamente. Y nosotros participamos activamente. Hay al menos 3 asociaciones muy importantes. Todas esas, la Universidad de California en Los Ángeles y todas las demás universidades de California, somos miembros y participamos, y muchos de los amparos que ya se concedieron en las medidas más extremas, hostiles a las universidades, han sido detenidas por jueces. Estados Unidos tiene 250 años de una democracia muy vigorosa. Esperamos que las instituciones democráticas, especialmente el Poder Judicial independiente, permitan enfrentar cuando se toman decisiones desde el Ejecutivo que están más allá de los límites legales en el marco actual. Entonces, sí, hemos estado trabajando conjuntamente con las asociaciones para defender la autonomía y los valores de las universidades. Vaya momento, ¿no, doctor? Que se vive increíble, me parece a mí, en términos de uno de los grandes valores, lo explicaba usted muy bien, pero yo siempre vi el sistema educativo y sobre todo el de enseñanza superior en Estados Unidos como un modelo ejemplar en el mundo por su pluralidad, apertura, excelencia, etcétera, etcétera. Y hoy enfrenta este tema. ¿Qué conclusiones puede compartir con la audiencia como comentarios finales, doctor, de lo que viene y de la defensa que tendrán que hacer ustedes inevitablemente de la libertad universitaria, de cátedra, de expresión, de pensamiento? Mi conclusión es que sí es tiempos que no habíamos visto durante nuestras vidas. Como dije al principio, no es la primera vez que ocurre, pero en nuestras vidas no los hemos visto. Junto con los retos, este es un momento de enormes oportunidades para la ciencia, para la integración interdisciplinaria, para abordar los temas más complejos que enfrentan a la humanidad. Es un momento en que debemos reconocer las limitaciones que hemos tenido y corregirlas. Combatir cualquier forma de discriminación, antisemitismo o cualquier otra forma de discriminación que haya, pero no hacerlo a expensas de recortar el financiamiento de la ciencia. Eso es lo que no está bien. El objetivo está correcto, pero el medio no es el adecuado. Al contrario, la ciencia ha sido el motor de la prosperidad, el bienestar y la seguridad de las naciones, sobre todo después del periodo de la posguerra. Y vamos a defender ese sistema no nada más en Estados Unidos. Las universidades americanas estarán localizadas aquí físicamente, pero son un recurso global. Esta universidad que ahora me enorgullezco en encabezar, debe además ser de particular relevancia para México, no solamente por el hecho de que un mexicano por primera vez esté al frente de ella, sino porque estamos en una ciudad, la ciudad de Los Ángeles, que es la ciudad con el mayor número de gente de origen mexicano fuera de la Ciudad de México, la mayor en el mundo fuera de la Ciudad de México.
es una comunidad mexicana muy importante. La enorme cantidad de estudiantes que tenemos de México. Yo terminé mi ceremonia de investidura con 2 bandas de mariachis que hay aquí. Son estudiantes y profesores. Hay una presencia cultural enorme de México en California y de California en México. Y yo quisiera dejar ese mensaje de que estamos muy conectados, que hacemos investigación y educación que es relevante para nuestro país y que esperamos que haya mucha de esa colaboración. Ser simultáneamente globales y locales es esencial, pero en el caso de California y México son 2 comunidades particularmente vinculadas de manera muy estrecha. Entonces, estoy aquí orgulloso de estar ocupando esta posición y al mismo tiempo mantengo muy firme mi conexión con México, mis raíces allá y mi deseo de seguir cooperando para que nuestro país también venza los retos que está enfrentando en estos momentos. Doctor, muy agradecido por este espacio y este tiempo. Ya tuvimos algunas imágenes mientras hablaba usted de la ceremonia de investidura, de los aplausos, de la fantástica toga, por cierto, ha de ser calurosa allá en California, y de la venera, etcétera, etcétera, y de estas celebraciones. Con profundo orgullo y admiración también, doctor, por este rol importante que le toca desempeñar allá y por la muy cierta cercanía y estrechez que mantiene con México para construir estos vasos de colaboración, de intercambio, de trabajo conjunto, y que los difíciles momentos que vivimos allá y acá no sean un obstáculo y una barrera para que esto continúe. Mucho éxito y gracias por estos espacios y estos momentos. Gracias, doctor Frenk. Muchas gracias, Leonardo. Muchísimas gracias. Y a usted que nos hace el favor, la gentileza de escucharnos, gracias. Esto es La Silla Roja, aquí puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, gracias, muy buenas noches.